Tenemos aquí a uno de los jóvenes poetas que yo comentaba el otro día en un foro aparte de esta reunión. Y en el caso de Tomás, comentaba yo también que es una persona muy vinculada a La Laguna. Él nació en Buenos Aires, pero es un bonaerense aclimatado hasta las cachas en lo que es el mundo lagunero en todas sus vertientes. Voy a leer unas notitas biográficas y algunas referencias de sus obras. Tomás Redondo Velo emigra con su familia al sur de Tenerife en el año 2002. Tras graduarse en Español, Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna, finaliza el máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria en la misma universidad. En el año 2016 es galardonado con el premio Félix Francisco Casanova por su poemario La luz desde el agua, y en 2018 con el premio Emilio Alfaro Artizón por Latido al aire, ambos publicados conjuntamente bajo el nombre Las paces con el sol, editado, como digo, por Ediciones La Palma ese mismo año 2019. Obra, por otro lado, seleccionada en el concurso con editores del Festival Índice en 2018. Publicó en 2020, a través de la Fundación Mafre Guanarteme, su poemario Sobre lo hiriente del aire. También ha publicado reseñas de autores canarios en el Instituto de Estudios Canarios y ha sido prejurado en certámenes internacionales de relato corto. En otros sentidos, también es rapero y utiliza el nombre de Caligüe, lo he leído bien, para esta faceta, debutando en el presente 2020 con su primer trabajo, Still Love Me. Exactamente. Muy bien. Bueno, a Tomás lo conozco como poeta desde sus inicios, desde que la literatura y específicamente la poesía lo atrapó, como suele atrapar siempre a los hombres y a las mujeres el amor. Yo le hago una pregunta, se la he hecho en otras ocasiones, se la vuelvo a repetir, a ver si hoy me la contesta con más precisión, comprometido ante el público. Leyendo tu volumen Las paces con el sol, me preguntaba, como lector de poesía y específicamente de tu poesía, ¿acaso sea, porque tú lo planteas en tu libro, acaso sea la poesía el núcleo más profundo y erosionante de la tormenta del alma? Sin duda, la perspectiva más concreta de un objeto o el signo más relevante de una actitud quedan, eso lo sabemos, especificados por la palabra poética. Pero, ¿cómo me contestas esta pregunta? Sí, pues, la verdad que lo que tú justamente comentabas, ¿no? El tema de la erosión, ¿no? Y de esa tormenta. Si se llama esa colección, ese libro, Las paces con el sol, pues evidentemente, ¿no? Transmite un poco ese proceso un poco de paz, ¿no? en la tormenta. La poesía para mí, digamos, es un poco la capacidad o la forma que yo utilizo para expresarme, ¿no? Como introduzco en ese volumen, con una frase del gran Antonio Porquia que antes comentaron Pepa y Sergio, herir al corazón es crearlo, ¿no? Entonces, quizás esta sentencia para introducir el libro me servía mucho para dar pie a todos los poemarios, a esos dos poemarios que escribí en los primeros años de universidad, en los que vos me conociste como persona, como autor, en mis primeros poemas y demás. Es verdad que en ese libro, más que poemario, en ocasiones yo lo llamo hasta aforismario, porque hay muchos aforismos, hay muchos versos huérfanos, no es, digamos, no son poemas tan narrados que ahora sí que hago, pero
la verdad es que es mi válvula de escape para expresarme. La poesía en mi vida, mi familia, mis amigos me conocen y soy bastante un poco hacia adentro, un poco reservado y siempre o escribía y demás, pero hasta cuando empecé a escribir esos poemarios pues me servía para comunicar las cosas que quizás yo con las palabras no le decía a mi familia, a mis amigos y un poco por ahí van los tiros. Una forma de expresión a través del lenguaje que tanto digamos, me inquieta y me transmite preguntas. Ahí es cuando entra en juego la filología en sí, el estudio, ¿no? El porqué de la carrera, que tampoco una carrera es como... Pero sí es verdad que te nutre de alertas y de concepciones, ¿no? Y las personas y demás. Tampoco quiero mismo spoilear las siguientes preguntas o cómo va a ser la conversa, pero poco por ahí van las primeras. Otra de las cosas que yo creo que nos puede interesar saber de ti es ese regreso con la familia a Canarias, cómo se desenvolvió como alimento, como limbo de tu desarrollo poético posterior. La verdad es que lo he pensado, ¿no? Porque en mis primeros escritos, ¿no? Que los escribí cuando tenía 19 o 20 años, sobre todo se trasluce, yo me crié en el sur de la isla, en las galletas, el fraile, todo eso. Entonces justamente esos poemarios traslucen mucho esas realidades. No transmite mi realidad, digamos, en mi infancia de Buenos Aires, con mis abuelos, con mis padres, ¿no? Son cosas que de un modo u otro no he explorado. Hasta ahora sí que sé, digo, voy a escribir sobre estas cosas, ¿no? Pero sí que supongo que va conectado con el perímetro más inmediato, más vital. Con el tema de la laguna y demás. Me acuerdo que estaba estudiando, ¿no? en la residencia de estudiantes y bajaba al sur el fin de semana o donde se podía en verano, en Semana Santa, ¿no? Y demás, y lo veía como un refugio, ¿no? Entonces era como el tema de la poesía, como, o sea, escribiendo desde los ojos, ¿no? Desde lo vivido, desde esa infancia así en las galletas, surfeando, aprendiendo, o sea, nadando, las olas, los miedos, ¿no? Me acuerdo que La luz desde el agua, o sea, es un título que tiene porque de chiquito, aunque nadaba bien y demás, como dicen, ¿no? El mar es traicionero, y una vez casi me ahogo. Y me acuerdo que vi La luz desde el agua, ¿no? Me dio un par de horas en una serie y me quedé bajo el agua unos segundos, yo era un pibe de 9, 10. Y claro, vi la luz y el sol desde la superficie y se me quedó eso en la mente, la verdad. Supongo que esa sensación un poco asfixiante se me quedó ahí. Después las pasé con el sol, pues alude también un poco eso, ¿no? Y... Sí. Tu poesía es una poesía que no es fácil de llegar a ella. Incluso cuando tú ahora leas tus versos, hay que tener muy en cuenta los silencios que hay entre verso y verso, que hay que hacerlo, porque si no, no llegamos al hondón más profundo, ¿no? de tu poesía. Para mí es como una segunda piel literaria, ¿no? Ese estilo que tú tienes de adensamiento. La poesía es el adensamiento de la palabra, pero en tu caso se multiplica, ¿no? Por la enésima potencia. ¿Cómo controlas ese proceso? ¿Cómo surge también esa mirada interior que luego miras también hacia el exterior, a ese mundo natural, ¿no? Ahora mismo se nos ha hablado de los signos, las aves como signos de una lectura del mundo, ¿no? Esa visión que tú tienes y que eres capaz ontológicamente de llevar al papel en blanco, ¿qué proceso lleva? ¿Cómo lo notas tú anímicamente? No hace falta que me lo digas desde un punto de vista técnico, sino ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo te llega de la mente al corazón y por decirlo de la manera antigua, a la pluma? Sí, pues la verdad es que es una pregunta clave la que me acabas de hacer, ¿no? Que a veces... Pero no la contestes si no quieres. No, es que claramente, ¿no? La voy a responder y hasta lo voy a responder como hasta para decírmelo a mí, decir,
es un poco todo, en verdad. Me acuerdo que los autores que más me impactaban en mi adolescencia, cuando ya estaba escribiendo y decir, estoy escribiendo en el escritor, ¿no? En el hecho de recordarse escribiendo y trabajándoselo, ¿no? Uno escribía, sí, yo de chiquito escribía, pero no sé, era como, no indiferente, pero sí como algo más secundario, ¿no? Yo leía, yo escribía y también lo recitaba para mí. O sea, digo, ¿esto cómo quedaría al aire? Porque a veces iba como a recitales de poesía, cuando empezó la universidad, ¿no? Que me fui del sur para la laguna. Y algo que sí que es muy berleniano, en el sentido de que la poesía, antes que la poesía, tiene que ser música un poco, va por ahí, por el tema del oído. Es clave. Y mucha gente, o sea, a veces, cuando uno es joven y demás, como que es muy verborreico, uno escribe pum, pum. Y yo escribía un montón y borraba el triple, me quedaba sin, o sea, borraba, digo, esto no llega, no da la talla. Recuerdo que colegas míos de bachillerato como que publicaban prontamente, ¿no? Y yo me asustaba, digo, publicarlo yo como algo tan respetuoso que me impactaba. Y volviendo al tema del silencio que lo ocurre, es un elemento más de la poesía. Para mí, o sea, la coma, o sea, entiendo que los signos y demás, quizás soy un poco ahí ortodoxo, pero sí que tienen su papel. El espacio, el verso, cuando cortar el verso, cambia la estrofa, es como casi poesía visual, es un diálogo entre la hoja en sí en blanco y la tinta. Muy serio. Quizás yo sobrevaloro esas cosas, pero sí que para mí eran, y lo que vos decís justamente, ¿no? Que es difícil de leer, es como... es poesía que cuesta un poco, ¿no? Es como muy condensada, muy sentencias. Recuerdo que un amigo, uno de mis mejores amigos, ¿no? Lorenzo Chito, acá presente por suerte, cuando estábamos compartiendo nuestros primeros versos en la época, que éramos pibes de segundo, me dice, tus versos, cuando yo tenía estos poemarios que dejaba en el cajón durante años, porque me decía, estos son puñales, ¿no? Y esa era un poco mi intención de no sé, un poco ser tan enfermizo, de ser certero, de trabajarlo, en plan, de dejar unas palabras en tu coco, donde quieras llamarlo, durante mucho tiempo, dejarlo macerando ahí, y si algún día lo materializas en un poema, bien, y dejarlo ahí reposar un tiempo, y después, si ves que da la talla, pues lo reunís en un poemario, y se busca un editor, pero sí que tenía mucho respeto por eso. No recuerdo que una de esas sentencias con las que se me quedó en la cabeza como una matraca, como uff. Creo que era de Antonio Borgia, que decía, un libro tiene que construirse con la precisión de un reloj y venderse con la vulgaridad de un chorizo. Y eso, claro, yo veía esas cosas muy como que iban a misa, ¿no? Quizá me tomé muy en serio algunas concepciones y frases que a día de hoy no es así que las mantengo, pero hay otras que no. A veces como que se cambió, ¿no? A veces como que se construye con la vulgaridad de un chorizo y se vende con la precisión casi de marketing, ¿no? Y ahí yo como que, no sé qué está en mí, que a veces como que desconecto y digo, uff, esto no va conmigo, y es cuando empiezo a tardar en publicar, en escribir y tal. Pero bueno, acá estamos. Otra cosa que yo creo que le puede interesar al público es qué temas son los que realmente te interesan más en estos dos libros que has reunido bajo un título común. Hay como tres elementos, ¿no? Siempre tiro de mí, en el sentido que son cosas que sí que soy como confesional. Me acuerdo que en esa época pues leía Pizarnik, Kaplan. Me gustaba mucho y como que creía que uno escribe con más conocimiento de lo que conoce, de sus vivencias. Y ahí entra en juego pues todo, ¿no? Las emociones, el encuentro, el desencuentro, la naturaleza, el autoconocimiento. Un poco las constantes de las cosas que escribía en la época, y por supuesto las lecturas y todo, pero sobre todo como, no sé, emociones muy fuertes, en plan de emociones, o sea, es como una implosión, ¿no? Muy emocional, muy intenso.
Quizás por eso la poesía, o quizás en esa época sí que era como muy sentencioso porque me gustaba como eso, pum pum y como 2 puñaladas y para casa, ¿no? Es como, o sea, poner las tripas en la mesa y a seguir viviendo. O sea, era un poco salvaje, un poco ahí, pero era mi forma de... Sí, la forma vital, ¿no? Sí. Por tu edad también. Sí, era, ¿no? sí. Desde el punto de vista más biológico, hormonal, hasta la psicología que está en contacto con el mundo. A propósito de esto, ¿qué actitud ves tú en los jóvenes poetas? Te podemos llamar joven poeta, ¿no? Sí. Has nacido en el 93. ¿Qué actitud ves, observas tú en los jóvenes poetas, lo digo, con respecto a estos temas que tú tratas, a la manera de construir la poesía? ¿Qué relación se establece con los lectores, con los posibles maestros? ¿Eso cómo funciona? Sí, es verdad que, o sea, soy joven y estoy dentro de la última camada, ¿no? de autores, ¿no? Pero es verdad que como que funcionaba un poco yo como a contracorriente, ¿no? Tardé, o sea, no tenía ni tengo ni tendré, creo, como afán de publicar, ¿no? Como que veía que la juventud como que estaba tan un poco hiperestetizada, ¿no? Como todo, que importan cosas que no conectaban con lo que yo quería hacer ni conectan a día de hoy. Como que, o sea, siempre parezco un discurso de vieja escuela, ¿no? De old school, ¿no? Pero el temple con el que yo hago las cosas como que no corresponden a una inmediatez o a un afán de publicar y de que se me vea y demás. Hay un artículo para decirlo, de Manuel Vicent, creo, sí, del 90, lo publicaba en El País, que se llama Arquímedes, ¿no? Y decía que había autores que rompían el principio de Arquímedes, ¿no? Yo no conozco de matemáticas, ni de física, ni de nada, pero sí que como que rompían en el sentido de Arquímedes, en el sentido que desalojaban menos peso del que poseían, ¿no? Y hay gente que no está por ahí en plan, mira, me publico. Y digo, los autores que más aprecio son bastante imperseguibles, son bastante que no sé por dónde andan trabajando en silencio, gozando en su oscuridad. Y digo, ¿y para qué más? ¿No? Conectaba con ese discurso. La juventud quizá pues, es quizá un poco lo contrario, en plan, doy matraca, tal. Yo lo entiendo, ¿no? Y también hay que hacerse ver, no hay que ir de puro ni de ir es el camino y demás. Pero sí que en ese sentido sí que disentía y me sentía lejano un poco del proceso de publicar y demás. Recuerdo que una super frase de Emily Dickinson que decía, que recuperada por Borges en una de sus vídeos de entrevista que le hizo Soler, decía que Dickinson decía, la función del escritor es escribir, no publicar. Y también creo que van un poco por ahí las nociones. Hay gente que publica y que no considero escritora, la verdad suena un poco ahí, pero es que no... Yo sé que, como decía Lautremont, tiene que haber de todo, ¿no? Y es así. Pero no sé, no hay que saltarse pasos. A veces, no sé, hay que disfrutar un poco de esas lentitudes, de esos procesos. Quizás yo soy muy de casa, o sea, muy de disfrutar de esos momentos que se fermenta todo. Bien, Tomás, a propósito de eso que dices, tu obra empieza en 2016, hace 4 años, ¿no? En cuanto a tiempo, es un tiempo corto, ¿no? Pero tú sientes ya la necesidad de cambiar un poco los temas, tu estilo, dentro de lo que tú has ido desarrollando poéticamente, o tú sigues instalado en esta visión de la que estamos hablando? A nivel, digamos, comunicativo y de comunicar tu poesía, no, estoy como más en un proceso como más de apertura vital y creativa y de compartir. Antes sí que era como más antiatómico, más ahí... Ahora sí que estoy como más en plan, como
este poemario, digo, voy a hacer, quiero compartirlo, quiero que se me critique, y digo, pues no vale, o lo que sea, ¿no? Me sentía que he cambiado, y a nivel, no, la concepción se sigue manteniendo, en plan la emoción y demás. Ha cambiado un poco el formato, no soy tan aforístico, hago poesía más narrada, he coqueteado con la prosa poética, sigo haciendo aforismos porque me gusta, pero supongo que todos son procesos y épocas. He cambiado, o sea, obviamente, esos poemas los escribí hace 7 años, 6, tenía 20, 19, ahora tengo 26 y es como, quizá no vuelve tanto, o sea, no vuelve tanto a unos textos, pero sí que los relee y dice, pues vale, sé por qué me atrajo, sé por qué me deja latir tanto ahora. Muy bien, pues yo creo que lo mejor es escucharte. Sí. Muy buen lector de tu poesía. Gracias, Fabio. Leo Negatril, ¿te parece? Que Sí, donde tú te sientas mejor. Me imagino que estarán cansaditos un poco, así que tampoco les daré mucho la matraca, pero sí que leeré unos poemas de mis poemas. Habla más alto, Tomás. ¿Se me escucha ahora? Bien, mejor, ¿no? De la luz desde el agua, escrito en 2014, 2015, más o menos. A ver. El aire es cómplice de esta emboscada. No habrá quien me atisbe, habrá quien se quede y respire. El que se deja amar no ama, y el que lo hace no halla igual. Ahora, cuando sea, si vuelvo de la eternidad de tu ausencia, será sin mí. Aquí estoy, John. Los enamorados miran con gracia la gaviota solitaria, pero la entristecida lo hace por la compañía que se tienen más que por sus alas. Leeré unos poemas de libros inéditos que no se han publicado. Estos son más recientes, tienen como 3 años más o menos ahí en conservas. Si me estoy convirtiendo en noche, ¿por qué el pecho me resplandece? Solo el atormentado goza de las luces de su propia tormenta. De mayor quiero ser. Oxígeno como una frase de Elías Canetti. Él se escribió a sí mismo en trozos. Prosigo. Retomo lo inacabado bajo el párpado. Sufrir la quietud de uno contra sí. ¿Sobreviviremos a nuestras propias ausencias? Soledad, forja de la compañía de uno mismo. Soledad, apagar la música sin temer al silencio.
Termino con un poema más reciente, escrito hace nada, de un libro que se publicará dedicado a mi novia Elena. Reservo mi sangre para tu encuentro. Solo el cauce conoce del espacio su vacío. Ocupo estos páramos a vena estirada, desgrano la triza, desgajo la esquirla, hasta convertirnos con nuestras propias manos en lo único que verdaderamente ansiamos. La brizna que antecede la caricia y se siente aún tras la misma. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, aquí damos por finalizado la sesión de hoy. Les recuerdo que mañana tenemos a Lucilio Alonso, a Miguel Martinón, a Óscar Bacallado y a Sergio Barreto. ¿De acuerdo? Muchas gracias.